Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Shalom, bienvenidos a esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Esta semana, precisamente, tenemos que hablar ya de una víctima mortal, de aquellos famosos cohetes artesanales que caen sobre Israel. No sabemos muy bien por qué los llaman artesanales. Intentaremos hablar de esto en la tertulia hoy y hablar también de otro foco de interés que se nos ha pasado un poquito inadvertido dentro del fragor de la información en España, en concreto con una campaña electoral y unas elecciones que se aproximan, con grandes noticias, y no hemos prestado tal vez suficiente atención a lo que está sucediendo entre Turquía e Irak. Para hablar de estos dos temas, Turquía, Irak y Gaza, Israel, Oriente Medio en general, tenemos hoy con nosotros a Adolfo García Ortega, que es analista, periodista, escritor, escribes en El País. Adolfo, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Y Albert Sabanoglu, que es profesor en el Instituto de Empresa. Albert, una vez más, gracias por venir a hablar con nosotros y, y contarnos, en concreto, Turquía, que te queda bastante cerca. Si os parece, empezamos por este tema. Parece que hoy estamos grabando la tertulia el viernes sobre las 6 de la tarde. Parece que las tropas turcas ya se van marchando. Habían ingresado esta semana en territorio iraquí. ¿Por qué ahora? Sí, bueno, la última noticia es que sí que han empezado a retirarse. ¿Por qué ahora? Pues todo indica que esto fue un plan que se ha hecho hace unos meses, ¿no? Ha habido un vaivén de primero entre los militares turcos y el primer ministro y su partido, y también entre Turquía en general y Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo indicaba, yo creo que incluso la última vez que vine a la tertulia, que de eso hace varios meses, que me lo tomo como un reproche por no, para nada, he estado muy liado yo, y que sí que he comentado que ya se veía venir que Estados Unidos había dado luz verde a una operación limitada, ¿no? Y entonces sí que se concretó ahora. ¿Por qué ahora? Porque entre medias ha habido, bueno, primero ha habido unas elecciones en Turquía, ¿no? Porque la crisis kurda este estado de crisis con las acciones del PKK que iban en aumento es de antes del verano, ¿no? Y entonces los militares turcos han estado deseando hacer esta operación, pero primero tuvieron que esperar a que las elecciones, ¿no? Y luego, después de las elecciones, ha habido que llegar, como he dicho, a un acuerdo primero con el AKP, ¿no? Que yo creo que este acuerdo, no sé si es implícito o explícito, conlleva que los militares no han gritado mucho con todo lo que ha estado pasando en los últimos días en el asunto del velo, ¿no? Porque se ha desprohibido el velo, etcétera. En cambio, el primer ministro, que no estaba muy a favor de tal operación, les hace hacer lo que quieren, ¿no? A los militares. O sea, los militares serían los quienes generarían esta invasión. Claro, totalmente. Ellos lo tenían planificado, estaban deseando, incluso amenazaban con hacerla antes de las elecciones, antes de verano. Pero todo esto ha habido choques entre el partido del gobierno y los militares sobre este asunto, porque el partido del gobierno no quería realmente. Pero bueno, todo indica que esto ha habido un acuerdo ahí, y además les viene muy bien ahora mismo al AKP, que en este momento que el tema del velo está creando una crisis tremenda dentro de la sociedad, ¿no? Dos bandos que empiezan puede haber mucho problema, que de repente la atención se desvíe a una cosa tan tremenda como es esta guerra, ¿no? Por otra parte, porque ahora también que ha habido unos acuerdos con Estados Unidos, ha habido un va y bien, ha estado ahí Erdogan, ha venido Condoleezza Rice, etcétera, etcétera. Entonces todo esto lleva su tiempo, ¿no? Estados Unidos les ha dicho más o menos de mantenerse tranquilos unos meses, ¿no? De un poco enfriarse, dice, la situación, y luego podían entrar, pero siempre cuando fuera
una invasión limitada. Y de hecho, cuando esto empezó a alargarse, ayer mismo ha habido una amenaza muy directa no diría amenaza, pero una ya hay que parar ya del ministro de Defensa, del secretario de Defensa de Estados Unidos, que lo ha dicho abiertamente, lo dijo, ya hay que parar. Uh-huh. A mí me llama la atención, y Adolfo, lo comentábamos antes también respecto a esta decisión. Tú dices, Albert, que ha habido un acuerdo con los Estados Unidos, pero ponen una difícil... Pues es evidente, sí. Pero es una difícil situación, porque los Estados Unidos son aliados de Turquía, aliados también de Irak en estos momentos, en un momento en el que además da la sensación de que con el general Petraeus todo esto empieza a dar la vuelta a la llamada insurgencia en Irak o el terrorismo en Irak. Y Adolfo, destacabas antes cuando hablamos que también en el fondo los kurdos han sido los grandes aliados. Kurdos, cuando empezó la invasión de Irak, acordémonos que realmente fueron de los primeros que manifestaron su deseo de apoyar a los Estados Unidos, y los Estados Unidos también fueron los primeros en significar como que les harían determinadas concesiones de índole nacionalista, o incluso iban a arreglar un poco a nivel justiciero los desmanes terribles que había hecho Saddam con los kurdos en esa zona. De alguna manera los involucró como sus aliados naturales, y que había llegado el momento de hacer justicia con ellos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Albert, en el sentido de que Erdogan yo creo que está jugando con fuego con esto, y que a su vez ha encontrado una perfecta nube de humo o cortina para dar salida a una serie de modificaciones constitucionales o incluso introducciones de corte islámico en la muy laica sociedad hasta ahora, sociedad turca. Lógicamente, el ejército, que era su gran enemigo, y Albert lo sabe mejor que yo, seguramente, su gran enemigo político y el gran rival, y a quien hay que temer sobre encima de todas las cosas, era el ejército, porque es el que le podía en un momento dado parar los pies de la peor manera a Erdogan, le ha dado el caramelo que deseaba, es mete los tanques, sé militar, y juega a la guerra justamente con alguien que, por otra parte, todos, en cierto modo, pueden ver como víctima innecesaria. Estados Unidos puede sacrificar sus alianzas con los kurdos, los turcos a nivel político pueden encontrar en esto una especie de justificación o de nube de humo de sus cuestiones, y por otra parte, en Irak el conflicto está tan extendido que no creo que nadie se preocupe demasiado por las víctimas finalmente, ¿no? Entonces, creo que les viene bien hacer una acción de castigo que satisface a los militares. Y cuando la cosa se entra en un avispero como ese, se corre el riesgo de que sea imprevisible el desarrollo. Puede acabar en una acción meramente militar y puntual, o puede acabar en una guerra de guerrillas que se eterniza, o puede acabar en que el PKK encuentra elementos justificables para poder actuar como movimiento terrorista con mayor fuerza. O sea que en cierto modo es muy preocupante. Por eso el secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos ha mandado parar, porque ya a partir de ahora el rédito político para cualquiera ya no existe, ahora es incierto. Quizá por eso es la razón por la que han parado. Es curioso, el PKK es un grupo considerado terrorista por los Estados Unidos, por Europa, y que sin embargo goza de cierta, iba a decir simpatía, por ciertos sectores evidentemente. ¿Qué tiene el PKK que hace que mucha gente pueda sentir una especie de pues eso, simpatía? ¿Para qué buscar otra palabra? Bueno, si preguntas a mucha gente, a lo mejor en Turquía, o a lo mejor en Asia, ¿qué piensan de ETA? Pues seguramente que mucha gente pensará que es un movimiento terrorista, un movimiento de liberación, preterido, porque, claro, la información a veces no es lo suficientemente clara, y sobre todo cuando son minorías que ya se encargan de mantener un discurso de victimismo. Entonces, lógicamente, el PKK en Europa, junto con otros movimientos, pues, el propio Hamas o cosas por el estilo, realmente acaban teniendo una imagen positiva, porque cierta izquierda lo ve como movimientos de liberación, y no ven detrás que hay una acción terrorista que se enmascara bajo la imagen del victimismo, ¿no? Bueno, ahora curioso, comentabas, Albert, tú mismo que habías visto una pintada que ponía viva el PKK, yo también hace poco por las calles, que me llama curioso. En Madrid, además. Bueno, en Madrid, llama la atención. Claro, en el caso del PKK lo que confunde aún más es que
lo que dicen estar defendiendo realmente es una causa bastante justa, ¿no? Es decir, lo de los kurdos en Turquía no tiene nada que ver como están los vascos en España. Es decir, todos sabéis que la zona kurda es la más pobre y que siempre ha sido la zona olvidada de Turquía, etcétera, etcétera. Pero esto no cambia el hecho de que el PKK, como bien dices, es una organización en el fondo terrorista, y yo diría bastante nihilista, es decir, una de esas organizaciones como las FARC, el Sendero Rojo, que ya su única meta es seguir siendo como es, ¿no? Uh-huh. Y no hay posibilidad de regeneración en otra cosa, ni siquiera en partido político. Hay un partido político, de hecho están en el Parlamento turco ahora, uh-huh. Tienen como una veintena de diputados, pero como es el caso aquí de Batasuna, no acaban muy bien de definirse, es decir, no acaban muy bien de desconectarse completamente del PKK y formar una opción política total, ¿no? Uh-huh. Entonces eso, claro, juega en contra de ellos. En el editorial de La Vanguardia del viernes, llamado La invasión turca, destacaban precisamente que es un conflicto armado entre turcos y kurdos que tiene un cuarto de siglo, 37.000 muertos, que lo decimos muy rápido, pero son 37.000 muertos, y que destaca además que, claro, es un país donde, es una zona donde coinciden yacimientos petrolíferos y confluyen 4 países que son, y nacionalidades, que son 5 nacionalidades: la turca, la kurda, la siria, la iraní y la iraquí. Y los armenios, cuyas fantasmas solo quedan, porque realmente cuando se dice que esta zona es kurda, lo que no hay que olvidar es que esta zona estaba llena de armenios hasta en 1915, donde los masacraron y colaboraron kurdos también, es decir, ahí realmente nada es muy claro. En cuanto al petróleo, la zona kurda tiene petróleo excepto en la parte turca. La parte turca no tiene nada de petróleo. Bueno. No le ha tocado. Genocidio al pueblo armenio, que por cierto hay que recordar que sirvió de inspiración a Hitler, que en su momento, cuando ya daban los últimos arreglos a la solución final, decía: ¿quién se acuerda ahora del genocidio armenio? Tenemos que cambiar de tema, me da pena porque no nos da tiempo a profundizar más, pero hay una cuestión que destacaba yo al principio del programa de esta semana, y es que ha habido una víctima mortal en Israel, un cohete Qassam. Yo quiero saber por qué se empeña la prensa en llamarlos, tal vez tiene que ver con el tema del PKK, ¿por qué son cohetes artesanales? Es como si les quitaran de alguna manera el valor asesino que tienen en sí, porque matan a gente, la prueba está ahora, un estudiante. Y Adolfo, tú que escribes en medios en prensa nacional, ¿por qué? No sé, a veces se acuñan adjetivos o calificaciones respecto a las cosas que no se sabe muy bien cuál es el origen. Yo realmente no sabría decir por qué son artesanales, pero yo creo que quizá lo que quieren decir quien acuñó esto es un poco que son no responden a una acción propia de un ejército y no son lanzados desde un tanque y no tienen la apariencia o son más pequeñitos con respecto a otro tipo de armamento, pero eso no significa que no sean tan mortales o tan mortíferos como cualquier bomba, cualquier misil o cualquier proyectil. Y por otra parte, si se convierten en una acción multiplicada, como está pasando, por centenares, acaba siendo una especie de bombardeo constante en el que, depende del azar desde donde lo lancen, pueden acabar produciendo daños, muchos daños, víctimas, como ha sido ahora el caso, pero ya ha habido una, pero pueden haber sido 10 o 100 o 800. El problema, como siempre sucede, es que ante este tipo de acciones, el otro, que es Israel, tiene que tomar una postura mucho más fuerte. Quizá lo que hacen los Qassam es intentan provocar una reacción mayor. Entonces, claro, lógicamente, pues tienes que demostrar quién es el que está dominando la situación. De ahí la imagen que se da, por desgracia, es que ante 200 Qassam llega un misil y se carga a 5 niños que estaban justamente casualmente jugando al fútbol donde estaban lanzando los misiles. Lanzadera de Qassam, sí. Y quizás jamás lo que ha conseguido es esa especie de
tremenda persistencia, porque lo único que pueden poner sobre la mesa son víctimas, tremenda persistencia para conseguir la victoria final, que es utilizar de munición a su propia población, ¿no? Entonces, por eso hay niños muertos, por eso hay un montón de víctimas civiles que generalmente, y el que las hace, por supuesto, es Israel. O sea, no quiero decir que sean inocentes, pero no tienen más remedio que actuar así, porque están totalmente perdidos si no hacen una cosa como esa. Claro, la situación ahora mismo, uno se plantea qué puede hacer Israel. Desde enero, o sea, en lo que va de año, que tampoco es mucho, más de 1.700 Qassams han caído sobre territorio israelí. Nos planteábamos con nuestro corresponsal, con Salem Ergui, el otro día aquí en Radio Sefarad, qué ocurriría, bueno, es la pregunta de siempre, qué ocurriría si un país occidental, España, le cayeran 1.700 cohetes desde cualquier región. Israel evidentemente no quiere entrar porque es meterse en un avispero. Hablábamos de se sabe cómo entrar, pero no se sabe cómo van a salir. ¿Qué otras opciones quedan en este caso para Israel? Bueno, yo voy a regresar en el tiempo hablando de esto, en algo que comentamos aquí hace más de un año, creo. Ahora mismo las opciones son muy limitadas, pero yo creo que ahí ha habido un error por parte de Israel cuando Hamas ganó las elecciones en Gaza, de absolutamente negarse a aceptar este resultado y, lo que es más, bloquear toda Gaza. Y yo ahí creo que se tenía que haber intentado algo, una apertura, algo, un intento de aceptar, ver lo que pasa, ¿no? Probablemente hubiera acabado igual, ¿no? Probablemente, pero yo creo que fue un error rechazar el resultado y encima bloquear Gaza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso, ahora mismo no hay nada que hacer al respecto, es decir, ahora mismo yo realmente no veo lo que se puede. Yo creo que Israel tiene dos caminos, o seguir entrando en este juego de provocaciones y acciones de castigo que siempre, de cara a la opinión pública europea, de cara a la opinión pública que está más distanciada, acaba siendo una especie de permanente juego de la venganza, o bien salirse totalmente de este juego y jugar otra cosa, hacer otro tipo de normas, otro tipo de reglas en las que, lógicamente, el precio es muy alto, el dolor es muy grande, pero hay que salirse de este tablero infernal y buscar otro tipo de juego, jugar otra cosa. Y eso requiere un tipo de político diferente. Es decir, hablábamos del artículo de Grossman del otro día que propiciaba un tipo de regeneración moral porque realmente hemos caído en los peores de nuestros propios fantasmas, en nuestras propias culpas. Es cierto, hace falta otro tipo de político en Israel. Claro, esto me ofende decirlo desde España, pero creo que se puede intentar propiciar otro tipo de político, más, si me apuras, hasta más mesiánico, en el sentido de que hace falta un Churchill, de lo que es alguien que se quede en minoría inmediatamente, como y que Rabin, desde ahí, pues Rabin podía jugar esas cartas, podría haber sido una figura como Rabin. Y ahora me acuerdo una encuesta que se publicó en la CNN hace 2 días, no sé si la habéis visto. Aún hoy en día, 60% me parece de la población israelí apoya hablar con Hamas. 64, en Haaretz fue publicado también esa encuesta. Es la única solución, hay que salirse de ese juego infernal. Lo que pasa es que salirse de ese juego infernal en estos momentos es delicado, bueno, evidentemente en cualquier momento es delicado, pero hablamos de ese boicot israelí a la Franja de Gaza, pero es un boicot que no es israelí solamente, es un boicot internacional. A Hamas se le pedía simplemente, se le pedían 3 cuestiones sencillas. Se le pedía que... No, sencillas no creo. Bueno, la primera, reconocer Israel, o la última, reconocer Israel, pero un reconocimiento de los acuerdos de paz. Es decir, de las 3 cosas que se les pedía jamás, no han dado ni una. Yo creo que tiene que hacer una política que se podría llevar a cabo, aparte de buscar políticos nuevos, que eso es una cuestión que habría que empezar a plantearse, es intentar que el que le pida las cosas a Hamas sea a Abu Mazen y los otros palestinos. Porque hay otros palestinos. Es decir, hay que buscar un tipo de alianza con otro tipo de palestino también. O sea, no se puede, porque se va a perder toda la partida si no se juega bien. Abu Mazen ha hecho unas declaraciones que decía, antes de ayer creo, vino a decir: no apoyamos la lucha armada, pero si esto sigue así,
terminaremos a lo mejor apoyándolo. Viene a decir más o menos esto. No lo puedo decir entre comillas porque no me la sé de memoria. Una frase demagógica que tiene que decir, ¿no? De alguna manera, ¿no? ¿Solo porque tiene que decirla o es algo más serio para vosotros? Yo creo que sí, que tiene que decirla. Tiene que decirla. No hay que darle más importancia. Estoy de acuerdo. Porque una de las cuestiones también que preocupa ahora mucho es que en la frontera con Gaza está esta escalada de violencia, pero hace poco hubo un asesinato de un líder de Hezbollah, que es la otra frontera, y Hezbollah debe estar, no ve el momento de la venganza. Están esperando su momento. Esto recuerda a la provocación de la última guerra del Líbano. Hubo una serie de acciones, los secuestros en Gaza, y posteriormente pasó otra cosa en Líbano. Cierto. Yo creo que se está muñendo otra especie de provocación en Gaza para que pase algo en Líbano. Permanentemente están en un combate que, aunque Israel no quiera, el que marca la agenda de los conflictos no son ellos. Ellos están a la defensiva. Hay que hacer otra cosa. ¿Qué? Si lo supieras estarías en el presidente. No, pero a lo mejor son cuestiones muy radicales. Es, de pronto, generar una especie de declaración de paz absoluta, convocar elecciones inmediatamente, hacer algo conjunto con Abu Mazen de la mano, un mensaje muy evidente, parar las colonias de Cisjordania, o sea, hacer algo muy, muy evidente y muy doloroso. Es mejor cortarse un brazo antes de que se te pudra todo el cuerpo. Y yo creo que Israel está en un momento muy delicado porque ha perdido el norte moral de sus propios actos. Y eso es muy, muy delicado. Anápolis no fue bastante para vosotros, evidentemente. Bueno, es que no lo sabemos, eso lo iba a decir. A ver si sale algo de ahí, no sale. Están hablando, no sé, 2 veces a la semana o 2 veces al mes. Algunos dicen que se está hablando de todo, otros dicen que no pasa nada. Pero a lo mejor de ahí, de todo lo que se está haciendo casi en secreto, entre Abu Mazen y los israelíes, a lo mejor ahí sale lo que tú dices, ¿no? Claro, un acuerdo así grande que de repente cambia todos los parámetros. Algo muy sorprendente. Pero yo lo dudo, claro. Eso también tiene que ver con lo de los líderes y los... no sé. Yo no creo, sinceramente, que Olmert esté a la altura de la situación. Sinceramente, pero bueno, eso es otra cuestión que habría que hablar en otro foro. Lo que sí que creo es que lo de Anápolis fue poner unas metas muy a largo plazo. Es decir, darse todo un año para empezar a negociar cosas cuando realmente la situación es mucho más urgente. Esa falta de óptica es la que creo que falta, ¿no? Es necesaria. O sea, el poder ver que lo que se haga no hay que esperar 12 meses para empezar a ponerlo en marcha. Hacen falta decidir cosas de aquí para mañana. Una política mucho más rápida. Y eso es donde se pierden las partidas, porque jamás está jugando su juego y va ganando la partida, va ganando para vosotros. Mahmoud Abbas y Ehud Olmert se reunieron hace muy poco esta semana y decidieron, entre otras cosas, que iban a hablar de acuerdos medioambientales, de cooperación científica, una serie de cuestiones que se iban a vender a la opinión pública y a la prensa, acuerdos menos dolorosos, y que los 3 grandes temas espinosos, a saber, los refugiados, las fronteras definitivas y el Estatuto de Jerusalén, que lo iban a hablar en secreto, en privado y sin focos, sin cámaras. Probablemente hay ahí esa cuestión sorpresiva, aunque evidentemente Olmert no es la figura más valorada por su propio pueblo. Pues hombre, quiero pensar que en algún sitio alguien estará con sensatez pensando en el futuro, y quizás en este momento a lo mejor esas reuniones secretas conduzcan a algo. No creo que se reúnan para hablar de películas y de cine que han visto. No, suponemos que no. Pero lo cierto es que a veces los políticos, cuando se encierran en privado para hablar de estas cosas, les falta la urgencia de la realidad. Y eso es lo que yo creo que de Anápolis lo que salió es una especie de gran teatro a futuro, pero no una urgencia de que la realidad está acuciante. Bien, pues os pido para terminar una apuesta. Yo sé que es muy difícil y muy duro, pero ¿qué pensáis que va a pasar? En breve, en estas... a corto plazo, sí. Una operación grande de Israel en Gaza se debe venir, creo, ¿no? En el futuro inmediato. A largo plazo no puedo decirte nada. No, a corto plazo... Yo creo que si todo sigue como está, volveremos al mismo ciclo de antes y habrá otro conflicto en Líbano y volveremos a tener problemas en Gaza muy serios.
Bueno, pues... no muy optimista. No, la verdad, me quedo con ese llamado a la imaginación de los líderes que hacías, Adolfo. Adolfo García Ortega, Albert Sabanoglu, muchísimas gracias. Señoras, señores, gracias por estar ahí. Shabbat Shalom, buen fin de semana. Gracias. Y hasta la próxima tertulia.